Buenos días, queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa Creciendo en la Fe. Espero que si no están suscritos todavía lo hagan cuanto antes y que lo compartan con todos sus amigos. En el programa anterior habíamos tratado de cómo el credo nos enseña que hay un solo Dios y por qué a veces nosotros tenemos la tendencia de fabricarnos otros dioses. Ahora en este programa vamos a tratar al respecto de Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Por lo tanto, es necesario creer que Jesucristo es verdaderamente Hijo de Dios. Lo va a decir San Pedro en una de sus cartas. Os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas ingeniosas, sino después de haber visto con nuestros propios ojos su majestad. Porque recibió de Dios Padre honor y gloria, cuando de la sublime gloria le vino esta voz: Este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Oídle. Nosotros mismos escuchamos esta voz venida del cielo, estando con Él en el Monte Santo. Él da testimonio de lo que Él mismo vio. También en San Juan va a decir: en verdad os digo, antes que Abraham naciese, yo soy. Y también va a decir: yo y el Padre somos una sola cosa. Y cuando el sumo pontífice de los judíos le preguntó: te conjuro por el Dios vivo que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, le dijo Jesús: tú lo has dicho. Por lo tanto, es una verdad de fe y es muy importante. Y hay muchos que lo negaron. Por ejemplo, Fotino decía que no, que era hijo de Dios, pero no según la naturaleza, sino como nosotros, hijo de adopción. Y por eso San Juan incluso dice: el Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. O sea, no es uno más como nosotros. También decía este Fotino que Cristo empezó a existir en el tiempo cuando nació. Pero en realidad Él ya decía: antes de que Abraham fuese, yo soy. Es curioso porque tenemos una tendencia, ya que no podemos crearnos a veces otros dioses oficialmente, pues buscar pretextos y mutilar la verdad para coger solamente una parte de ella. Otro fue Sabelio. Sabelio decía que el Padre y el Hijo eran la misma persona, que no eran dos. Y en contra de esto va a decir San Juan en el Evangelio: no estoy yo solo, sino yo y el que me ha enviado, el Padre. Y claro, nadie se envía a sí mismo. Si el Padre lo envió es porque es otro. Después tenemos a Arrio. Arrio dice también que fue creado en el tiempo, como la más noble de las criaturas, pero no de la misma naturaleza del Padre. Y por lo tanto no es verdaderamente Dios como el Padre. Y sin embargo San Juan va a decir: yo y el Padre somos una sola cosa. Por lo que los padres de la Iglesia quisieron colocar en el símbolo, en el credo largo, por lo tanto, Dios verdadero de Dios verdadero. Porque Cristo no existe en el tiempo, existe desde toda la eternidad, es engendrado y no creado. Y contra los que dicen que es de la misma sustancia, que no es de la misma sustancia, pues el credo va a decir de la misma naturaleza del Padre. ¿Qué es el Verbo? La generación en Dios es muy superior a la nuestra. No podemos entender enteramente qué es la generación de Dios. Más bien, nuestra generación es una pálida imagen, está hecha a imagen de la de Dios. Y siempre será una semejanza. Ahora, lo más semejante a Dios en nosotros es el alma.
Y cuando nosotros concebimos algo por la inteligencia, a eso se le llama verbo. Después de que hemos concebido algo por la inteligencia, lo vamos a pronunciar. Cuando lo pronunciamos ya es la palabra. Y después está la voz, que es el sonido que lleva la palabra, ¿no? Pues de la misma forma, Dios, pensando sobre sí mismo, Él engendra su verbo. Su verbo, que es la idea al respecto de sí mismo, pero que es tan perfecta, que tiene una existencia real en cuanto persona divina. Es misterioso, no lo vamos a entender del todo, pero es así. Por eso, San Juan va a decir, en el principio era el verbo. Y también va a decir, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios. De forma que queda claro que no es una criatura ni ha aparecido por aquí o por allá. Claro, el verbo en nosotros es un accidente, pero en Dios no. En Dios, yo si no concibo algo, pues no pasa nada. Pero en Dios no. En Dios todo lo que hay es su propia esencia, de forma que el Hijo es Dios también. Y así como el artesano, antes de hacer una obra, ha pensado en ella y sabe lo que quiere hacer, de la misma forma Dios creó todo en su pensamiento, por lo tanto, en su verbo, y lo hizo todo en función de Cristo. ¿Qué consecuencias trae eso para nosotros? La primera es que debemos escuchar con gusto las palabras de Dios. La palabra de Dios es algo que es un verdadero regalo. San Agustín llega a hablar de la Escritura diciendo que son las cartas que Dios envía a los hombres. Es algo realmente muy bonito. Y la Virgen tenía siempre esa actitud. Ella vivía escuchando la palabra de Dios y la meditaba en su corazón. Después, en segundo lugar, debemos creer en las palabras de Dios, porque Dios no puede engañarse a sí mismo ni nos puede engañar a nosotros. Y es creyendo en lo que Dios nos dice que el verbo de Dios va a habitar en nosotros. Porque es la palabra de Dios. Es misterioso, pero es así. El Hijo de Dios es la palabra de Dios, que tiene varios sentidos. Uno es el Hijo de Dios como palabra de Dios, que es perfectísima. Por eso después de Cristo ya no hay más revelación, porque habiéndonos mandado su palabra, ya nos lo dijo todo. Ahora existe después la palabra de Dios, que es la Escritura, que tiene partes más oscuras, partes más claras, y evidentemente ella no es total, porque es ya adaptada a nosotros. Pero hay que creerlo, y la Virgen creyó en lo que Dios le dijo. Acordémonos lo que le dijo Santa Isabel cuando se encontró con ella: dichosa tú porque has creído. Después vamos a otro corolario, otra consecuencia es que debemos meditar en que el verbo de Dios habita en nosotros. El verbo meditar como lo hacía la Virgen, que meditaba todas las cosas en su corazón. Y eso tiene una utilidad muy grande, porque si yo medito que el verbo de Dios habita en mí y lo tengo presente, yo voy a vivir siempre no solamente en la presencia de Dios, sino que voy a vivir siempre en la compañía de Dios. Y eso me va a ayudar a, por ejemplo, resistir a una tentación. Si yo en el momento de la tentación recuerdo que
Cristo está dentro de mí y si la tentación es de un pecado mortal, que yo lo voy a expulsar de mí, eso me va a ayudar a resistir a la tentación. En cuarto lugar, es necesario que el hombre comunique la palabra de Dios, porque así como Él nos lo ha comunicado, Él quiere que nos ayudemos unos a los otros. No nos ha creado sueltos e independientes, nos ha creado para que nos ayudemos unos a los otros a llegar hasta Él. ¿Y esto cómo se va a hacer? Pues se va a hacer advirtiendo, predicando e inflamando. Va a decir San Pablo a la carta a los Efesios, va a decir: no salga de vuestra boca palabra dañosa, sino la que sea buena para edificar. Y esto nos lleva a meditar, por ejemplo, cuando nos enfadamos y perdemos la paciencia, ¿será que todo lo que decimos es edificante? ¿Será que a veces no pueden salir palabras dañosas? Y muchas veces tenemos la obligación de decir ciertas cosas, aunque duelan. Bueno, pues, aunque duelan habrá que decirlas, pero no que sean dañosas, sino que sean edificantes. Para eso muchas veces habrá que esperar al momento oportuno. Cuesta porque nos cuesta a todos por causa del pecado original, pero con la ayuda de Dios se puede conseguir. Santa Teresita aconsejaba, por ejemplo, la fuga, huir de ese tipo de circunstancias. Pues me voy un momentito a beber un vaso de agua, voy al baño, a donde sea, me quito de en medio y cuando vuelvo para hablar no palabra engañosa, sino la que sea buena para edificar. Después también va a decir en la carta a los Colosenses que la palabra de Dios habite en vosotros en abundancia, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros. Y después a Timoteo le va a decir: predica la palabra, insiste oportuna e inoportunamente, reprende, exhorta, amenaza con toda paciencia y doctrina. Aquí el inoportunamente no se refiere a la oportunidad en relación a la otra persona, sino a uno mismo, porque no siempre tenemos ganas de corregir a los demás. Y a veces pues nos da lástima, otras veces pues nos da pereza y hay que hacerlo igual. Y por último, hay que llevar la palabra de Dios a la práctica. Lo que pasa es que si no la hemos meditado antes, difícilmente lo vamos a conseguir, pero es necesario. La Virgen, primero, ella nada más que recibió a su hijo, lo primero que hizo fue dirigirse rápidamente a visitar a su prima Santa Isabel. ¿Por qué? Porque ella sabía que necesitaba comunicar algo a ella y al niño, que iba a ser quien lo iba a anunciar, a San Juan Bautista. Y en cuanto al ser ejecutores de la palabra, también la Virgen, cuando el ángel se lo anunció, que respondió: he aquí la esclava del Señor. Y así debemos también responder nosotros. Como dice el apóstol Santiago en su carta: sed ejecutores de la palabra y no tan solo sus oyentes, engañándoos a vosotros mismos. En resumen, hemos visto que Jesucristo es el Hijo de Dios y que es Dios y hombre verdadero, al cual debemos oír, creer, meditar, comunicar y conformar nuestra vida, como lo hizo también la Santísima Virgen. Y en el próximo programa vamos a tratar cómo el Hijo de Dios se hizo carne y cómo la fe en esa venida de Cristo debe hacernos crecer en el conocimiento de Dios y llenarnos de esperanza, caridad y deseo de alcanzarlo. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos dé fortaleza para conseguir todo esto que debemos hacer, que es arduo, que estemos dispuestos a oír, que guardemos el tiempo para oír,
Y no solamente el tiempo para oír, que lo que creamos, y si tenemos una duda, pues lo preguntamos, que para eso está, pueden poner la pregunta en los comentarios y con todo gusto la iremos respondiendo. Después también tenemos que meditar. Meditar significa pensar en algo para sacar un fruto y aplicarlo a la práctica. Pues es algo que tenemos que trabajar y hay que reservar un tiempo. Si alguien dice, uy, es que yo no tengo mucho tiempo, bueno, pues empieza aunque sea por 1 minuto, que no es tanto. Y ya verás cómo eso ayuda. Yo estudié una santa, Santa Isabel de la Trinidad, que le aconsejaba a su madre y a varias personas que hicieran 3 veces al día 5 minutos de convivencia con el Santísimo. Con el Santísimo no, con su presencia de inhabitación. Y que eso es una cosa que también podríamos hacer dentro de la meditación, que es una oración, porque ya la oración es más la comunicación con Dios, pero bueno, entre oración y meditación son 2 cosas que van muy unidas. Y además nosotros muchas veces para la propia meditación o oración vamos a necesitar acudir a la otra. Solo la meditación teórica pues no resuelve, y la oración muchas veces no vamos a conseguir hacerla si no nos trae algo que nos ayude, por ejemplo un libro o algo por el estilo. O sea, muchas veces son necesarias esas ayudas y eso no es algo malo. Y es algo que hay que hacer aunque tengamos aridez. Sé que a veces se hace árido, ¿vale? Pero vamos a darle ese tiempo a Dios. Y en ese tiempo Dios nos va a comunicar algo de alguna forma. ¿Será sensible o no lo será? Santa Teresita, por ejemplo, haciendo una vez oración, había una religiosa que se puso a rascar en la madera y haciendo un ruidito. Y durante toda la hora de la oración no pudo hacer otra cosa sino ofrecerle a Dios ese ruidito, porque no le permitía concentrarse. Bueno, pero aún así lo hizo. Pues así se santificó. Vamos a pedirle a ella también que nos ayude junto con la Santísima Virgen, y confío en tenerles a todos en el próximo programa. Y no se olviden, si no lo han hecho todavía, de suscribirse y de compartirlo con sus amigos. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.